Buen día, nosotras somos estudiantes de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, de la Facultad de Ciencias Sociales, del programa Trabajo Social de segundo semestre para el componente de Estadística. Nuestro grupo está conformado por Caterina Pache, Estefanía Aguilar, Camila Díaz, Laura Correa, Isabela García, Elisa Guerrero, Chelsea Izquierdo y Alexandra Herrera. Hablaremos de tabla de frecuencia y diagrama de distribución de frecuencia. La palabra frecuencia se refiere a qué tan seguido ocurre algo, y una tabla es una forma de organizar la información utilizando columnas. Por lo tanto, una tabla de frecuencia es una manera de resumir datos mostrando el número de veces que ocurre un valor. Hay diferentes tipos de tablas de frecuencias, como lo son frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es el número de veces que aparece un determinado valor en un estudio estadístico. La frecuencia relativa es el cociente entre la frecuencia absoluta de un determinado valor y el número total de datos. Y la frecuencia acumulada es la suma de las frecuencias absolutas de todos los valores inferiores o iguales al valor considerado. La frecuencia relativa acumulada es el cociente entre la frecuencia acumulada de un determinado valor y el número total de datos. Datos como lo son el desplazamiento, el asesinato de líderes sociales y víctimas del conflicto armado de los pueblos indígenas de Colombia. El primer paso para nuestra tabla y diagrama es hacer un cálculo previo. El primer cálculo previo será el número de datos. Una forma sencilla de sacarlo es con la función igual contar y luego seleccionamos todo el rango de los datos. Una vez hecha la fórmula, tendremos el número de datos. El siguiente cálculo será hallar el dato menor que tenemos y este se hace con la función igual mínimo y seleccionamos nuevamente el rango de datos. También tenemos que hallar el dato mayor. Para esto, lo que debemos hacer es poner la función igual max más el rango de datos que tenemos. Ahora hallaremos el rango, que es la diferencia entre el dato mayor y el dato menor, con la siguiente fórmula: límite superior menos el límite inferior. Ahora hallaremos el número de clases. Para el número de clases debemos utilizar la fórmula igual redondear más 1 más 3,322 y el logaritmo mínimo de nuestro número de datos. También para el tamaño de las clases o de amplitud debemos dividir el rango por el número de clases y esto nos dará nuestro tamaño de clases o de amplitud. Tendremos una tabla de intervalos. En ella pondremos los siguientes datos: el número de clases, que en nuestro caso sería del 0 al 4. Ahora hallaremos los intervalos con la siguiente función: el límite inferior más el tamaño de clase o amplitud. Ya teniendo nuestros datos, vamos a proceder a hacer la tabla y nuestro diagrama. Para esto iremos a la pestaña Datos de Excel, Análisis de datos. Vamos a seleccionar histograma, vamos a aceptar y aquí vamos a escoger nuestro rango de entrada. Nuestro rango de entrada van a ser nuestros números principales y nuestro rango de clases para hacer el límite superior de los datos que ya sacamos anteriormente. Debemos seleccionar rótulos, porcentaje acumulado y crear nuestro gráfico, todo en una nueva hoja. Damos a aceptar y acá sale nuestra tabla y nuestro histograma. Podemos observar que nos ha salido una tabla que solamente nos ha dado los datos de función importantes acumulados, así que agregaremos una casilla que se le asignará el nombre de frecuencia absoluta, que se irán sumando los datos hasta que nos dé el total de datos frecuentes.
Al siguiente agregaremos otra casilla a la cual se le asignará el nombre de frecuencia relativa, en la cual dividimos el porcentaje y lo multiplicamos por 100, ya que 100 es el 100%. A lo siguiente, para poder verificar que la tabla nos está quedando bien, tenemos que ver que en frecuencia absoluta y en frecuencia acumulada nos debe dar el número de datos recogidos, y en frecuencia relativa acumulada nos debe dar el 100%.